con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host. Hoy quiero hablar de un tema que se me hace de los temas más importantes de la vida y también de los temas que más me sorprende que la vida me haya llevado a hablar de esto, que es entregarle tu vida a Dios. Y digo que yo nunca pensé hablar de esto porque realmente yo no crecí, por más que ustedes me conocen como esta persona súper espiritual y súper conectada a Dios todo el tiempo. Esto es relativamente nuevo en mi vida. Llevo más de 6 años en este camino de exploración espiritual, pero realmente no es algo con lo que yo crecí. Siento que ahí estaba, ya sabes, o sea, si me pongo a ver hacia atrás, siempre he sido muy profunda y muy existencial con base a la información o a las herramientas que tenía en su debido momento. Pero esto de hablar sobre entregarle mi vida a Dios, la razón por la que estoy hablando de ello es porque yo le entregué mi vida a Dios y me gusta mucho mi vida. Entonces, creo que hay muchas cosas que decir al respecto. También porque aquí en el podcast no les he platicado bien qué hago en San Miguel de Allende. Me imagino que ya, si me escuchas o si me sigues en alguna otra plataforma, ya sabes que me mudé hace casi 3 semanas, que se me han pasado rapidísimo. Y la razón principal por la que me vine fue a escribir un libro. Libro que yo no tenía planeado escribir. ¿Ok? Y por aquí estamos empezando. O sea, al hablar de San Miguel y de darte la explicación de qué hago en San Miguel, inevitablemente tengo que hablar de entregarle mi vida a Dios. Entonces, vamos a poner el contexto desde un inicio. Y quiero poner también el contexto desde un inicio de en qué momento siento yo que le entregué mi vida a Dios y cómo se ha visto esto para mí a lo largo de los años. Y nos tenemos que ir atrás unos, ¿cuántos años? ¿5 años? Sí, como 5 años. Oigan, wow. O sea, este podcast apenas llevo 5 minutos grabando, pero ya decidido. Siempre los voy a grabar acostada. Fluyo de manera muy diferente. Entonces, si me estás viendo, acostúmbrate a que probablemente me vas a ver así de ahora en adelante. Pero bueno, hace 5 años yo estaba viviendo en Ciudad de México. Tenía 24, estaba relativamente recién graduada y yo siempre había tenido este deseo de irme a Ciudad de México a perseguir el sueño de trabajar como en la industria de moda y de arte y de Fashion Week y maquillaje y marcas y diseño y relaciones públicas y todas estas cosas muy aspiracionales que siempre me han atraído demasiado y a las cuales les tengo mucha apreciación y mucho interés todavía. Antes de yo mudarme a Ciudad de México con planes de nunca regresar realmente a Monterrey, para mí era como bye bye, hasta nunca. Pero justo 5 días antes de mudarme, salió la plática con una amiga de emprender un negocio juntas, Keter. Que si llevas aquí mucho tiempo, sabes que Keter es un negocio que tuve, una marca de productos de sanación energética con cristales. Sale esta plática, se siente como un absoluto full body yes dentro de mí. En ese entonces yo apenas me estaba adentrando en todo el tema de desarrollo espiritual y como que estaba descubriendo esta nueva vida después de este despertar. Y justamente mi socia había sido una de las personas que más habían impulsado ese proceso y con las que recién desperté, conecté con ella y me abrió muchísimo el panorama y como que sí, o sea, fue una gran catalizadora para todo mi despertar espiritual y ella ya tenía la idea de este proyecto, a mí como que me motivó muchísimo. Total, tuvimos esta conversación, se hizo esta sociedad, me voy a Ciudad de México, yo tenía ya mi trabajo, me encantaba, estaba muy contenta, pero en el intento de desarrollar este negocio y de hacerlo suceder y de emprender y de, pues era en construir algo completamente desde cero, requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación y me estaba dando cuenta yo que las cosas no estaban avanzando al ritmo que yo sabía que debían de avanzar para que no perdiera la vida ese proyecto, ¿sabes? Los proyectos creativos de alguna manera son como bebés y los tienes que cuidar y les tienes que dar energía y atención. Y yo empecé a sentir que las cosas no estaban fluyendo de lejos, que yo en mi trabajo de 8 horas de tiempo completo se me hacía muy difícil darle tiempo además a esto
Mi socia en ese entonces seguía estudiando y simplemente como que no sentía que estaba fluyendo, pero por otro lado sentía esta certeza muy cañona de que este proyecto y esta marca se tenía que lanzar. Por ahí de agosto, septiembre del 2019, estando yo en Ciudad de México, me empieza como una inquietud de mi vocecita interna diciéndome, creo que te deberías de regresar a Monterrey. Creo que te deberías de regresar a Monterrey porque si no, no vas a sacar este proyecto. Y como que me llegó esta certeza. Y si escuchas este podcast, ya sabes que yo vivo en base a lo que mi intuición me diga. Y siempre he sido muy intuitiva, la verdad. Desde chiquita es un superpoder que he tenido y es algo que realmente me di cuenta que era un superpoder hasta hace pocos años. Yo pensé que todo el mundo tenía esa relación con su voz interna y que simplemente como que decían ignorarla, pero me di cuenta hace, no sé, unos 3 años que no, que realmente yo es algo que como que siempre he tenido muy agudo y muy sensible ese saber de cuando mi voz interna me comunica algo que es verdad. Entonces, mi voz interna, esa intuición, me empezó a meter la idea de regresarme a Monterrey. Y yo en ese entonces no quería. O sea, yo estaba feliz en Ciudad de México. Yo no tenía planes de regresar a Monterrey. Para mí había sido como hasta nunca. A mí me encantaba Ciudad de México. Pero empiezan a pasar, no sé, 1, 2 semanas y seguía como esa inquietud ahí picándome el hombro y picándome el hombro y picándome el hombro. Y en ese entonces también vivía una de mis mejores amigas de Monterrey en Ciudad de México. Y le cuento como que estoy empezando a considerar regresarme a Monterrey, siento que si no, Keter no va a salir, bla. Pasan, no sé, 2 semanas y le digo otra vez lo mismo. Y a lo mejor pasó como un mes en que yo no quería ver esta realidad. No sé si un mes, quizá menos. Yo no quería ver esta realidad. O sea, yo no me quería dar cuenta. No quería yo no me quería regresar a Monterrey. Pero seguía ahí como que esa espinita. Entonces, en algún punto, le vuelvo a decir algunas semanas después, y me dice, Jimena, tienes que dejar de pretender que estás tomando una decisión y simplemente tienes que hacer paz con el hecho de que ya tomaste la decisión de regresarte a Monterrey. Y fue como, madres, qué fuerte. Porque sí, de alguna manera ya estaba tomada la decisión. Mi intuición me estaba diciendo, te vas a regresar, te tienes que regresar. Sabía que eso era verdad, sabía que era más importante si ya tenía un proyecto mío, que yo no lo busqué, pero que salió y que la vida me estaba poniendo enfrente de esa oportunidad y que se sentía tan como meaningful en ese momento que lo tenía que honrar y que tenía que empezar a trabajar por mis proyectos en vez de estar trabajando por los proyectos de alguien más. Y fue algo que me costó mucho porque de alguna manera yo llevaba años persiguiendo el sueño de irme a Ciudad de México y ya estando allá, el tomar la decisión de regresarme, que de alguna manera se pudiera sentir como dar un paso atrás, ahora a aventurarme a emprender un nuevo negocio de lo cual no sé nada, no sé cómo hacer esto. Éramos 2 escuinclas, yo tenía 24, ella tenía 22 o 23, simplemente porque hay algo dentro de ti que te dice que lo hagas. Me acuerdo mucho de ese tiempo y de esos meses, de esos últimos meses que estuve en Ciudad de México, en que tomé la decisión y en que me regresé, que yo tenía muchísimo miedo. Tenía muchísimo miedo de, por un lado sentía como esa certeza, pero por otro lado literalmente era de que no sé cómo voy a hacer esto. O sea, voy a regresar y no voy a tener trabajo y ahora voy a sacar un negocio y no sé cómo hacer esto, y tenía mucho miedo y mucha incertidumbre, pero también sentía mucho esta certeza y me terminé regresando a Monterrey. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. A los 2 meses empezó la pandemia, como quiera casi todo el mundo se regresó a sus casas. Lanzamos el negocio, o sea, al final del día con todo y miedo y sin saber cómo hacerlo, lo fuimos descifrando sobre la marcha. Lanzamos Keter, que fue un negocio que tuvimos hasta principios de este año, que lo vendimos y ahora tiene una nueva dueña. Y esa decisión de regresarme a Ciudad de México, siento que fue oficialmente el momento en el que yo le entregué mi vida a algo más grande y que yo le entregué mi vida a mi intuición, a Dios y a esa voz dentro de mí que me guía y que simplemente me informa cuando hay algo que tengo que hacer. Como en ese momento era, tienes que renunciar a esto, el sueño ya no es este,
qué padre que estabas siguiendo tu sueño, pero ya no, el sueño ya no es este, ahora el sueño es otro y tienes que dejar esto, tienes que dejar esta vida para ir por ese sueño. Y creo que ese fue un gran parteaguas en mi vida, porque como lo hice esa vez y me costó todo, de alguna manera, me costó muchísima determinación y muchísima fe interna, que en ese momento no tenía tampoco tantísimo contexto del mundo espiritual, fuera de que ya estaba dentro, era todavía una cachorra, pero como les digo, para mí lo de mi voz interna como que siempre ha sido un superpoder, entonces yo ya confiaba en mi voz interna. Y al dar ese salto y que me diera los mejores resultados y que de verdad me transformó muchísimo mi vida en cuanto a que me ayudó a sanar mi relación con Monterrey. Yo me había ido de Monterrey un poco como peleada. Yo no soy originalmente de Monterrey, yo soy de Torreón. Mi familia se mudó cuando yo tenía 15. Para mí Monterrey fue un gusto adquirido. O sea, es un lugar complicado, ¿ok? La sociedad es complicada, las personas son muy diferentes y tienen prioridades muy diferentes a las que tenía las personas con las que yo crecí. La sociedad valora cosas que yo personalmente no valoro tanto y como que yo hice parte de mi identidad odiar a Monterrey por muchos años y lo único que hace es que ahora ya lo entiendo y justamente en el episodio pasado hablé como de cómo las creencias son como filtros con los que ves la realidad. Entonces yo estaba viendo a Monterrey a través de un filtro de no me gusta Monterrey, por lo tanto solo buscaba razones para que no me gustara Monterrey. Pero en ese momento en que yo ya me había salido de Monterrey y que la vida me regresó a Monterrey, también yo sabía que no era para chingarme. O sea, yo sabía que la vida no me estaba haciendo un mal y que no me iba a llevar a... Pues sí, o sea, que no lo estaba haciendo por arruinarme la vida, sino por mejorármela. Entonces, también cuando yo regresé a Monterrey, tomé la decisión muy consciente de cambiar mi actitud y de abrirme a ver Monterrey con nuevos ojos. Y en los últimos 5 años que estuve en Monterrey, que digo, me fui algunas veces a viajes largos o a diferentes experiencias, pero estos últimos 5 años que había estado muy estable en Monterrey, de verdad aprendí a disfrutar y a querer muchísimo Monterrey. Me emparejé con gente increíble, hice una comunidad súper padre de gente y tuve una experiencia completamente diferente a la que había tenido anteriormente porque cambié mi actitud y es algo que me permitió el hecho de que la vida me regresó a Monterrey. Me permitió sanar esa relación, transformarla, nutrirla, crecerla. Me permitió lanzar un negocio que atrajo una comunidad muy bonita en la que aprendí muchas cosas, porque cualquier emprendimiento, si eres emprendedor, sabes que es un deporte extremo y realmente yo no es que estaba buscando emprender. Como que era de esas cosas que yo sabía que en algún momento iba a emprender, pero yo pensé que cuando alguien decidía emprender un negocio era más como, quiero hacer un negocio, ¿de qué lo hago? Lo hago de esto, ok, y lo haces de eso. Y para mí fue más algo que literalmente se me presentó. O sea, llegó y la vida me puso eso enfrente y se sintió internamente como, sí, esto es mío y lo tomé. Y ahora era una emprendedora y ahora tenía un negocio y estaba teniendo que aprender todas estas partes de manejar un negocio y estaba teniendo que aplicar muchísimas herramientas y muchas habilidades que había desarrollado en mi carrera. Yo estudié publicidad y había trabajado mucho tiempo en diseño, entonces empecé a aplicar toda mi creatividad a muchas diferentes áreas del negocio y pasan los meses y de repente la vida me pone, así como me puso a Keter enfrente, ahora me pone la posibilidad de tener una agencia. Me empezaron a llegar más proyectos, me vi en la necesidad de contratar a alguien, no estaba segura de vender los proyectos con mi nombre, pero no sabía qué hacer y un día de repente antes de dormirme, lo último que se me vino hacia la mente fue el nombre de la agencia, así tal cual. Y dije, sí, ese es. Me desperté al día siguiente, hice el branding, compré el dominio y a las 2 de la tarde ya tenía una nueva agencia. Y en esa experiencia de tener una agencia y tener equipo y gente que trabajaba conmigo, aprendí otras muchas cosas. Y yo de cierta manera sabía que no quería tener una agencia, o sea, nunca había sido mi aspiración máxima en la vida, pero en ese entonces era lo que más me daba un ingreso y pues al final del día fueron los limones que se me pusieron enfrente, que cuando la vida te da limones, haz limonada, que es un poco la moraleja de esta historia, de todo este episodio de entregar tu vida a algo más grande. También se podría decir como que cuando la vida te da limones, haz limonada con los limones que te está dando la vida y no con los limones que tú le estás pidiendo y no te está dando necesariamente.
Pero bueno, tuve esa agencia que también me hizo aprender y crecer mucho y enfrentarme con muchas cosas muy adultas de responsabilidad, de autoconcepto, de éxito, de liderazgo, y en su momento como que todo el tiempo se sentía como un signo de interrogación. No estaba muy segura de por qué la tenía ni cuánto tiempo le iba a tener, pero simplemente se seguía presentando. Y en algún momento se dejó de dar y como que se disolvió y pasé a lo siguiente, y ni siquiera fue que tomé la decisión de cerrar la agencia, simplemente uno de mis clientes me contrató de tiempo completo, entonces solté lo demás y no sé, como que la vida a partir de ese momento que decidí regresarme de Ciudad de México y que dije, ok, voy a tomar los limones que me des y voy a hacer la mejor limonada que pueda con ellos. La vida me ha puesto cosas muy extrañas enfrente. Y mi manera de saber que eso es para mí es simplemente porque mi intuición me lo dice. Y yo no sé cómo se sienta la intuición de los demás, no sé a ti cómo te hable tu voz interna. Sé que también tiene que ver con, no sé, por ejemplo, tu human design o cosas como de astrología. Yo en Human Design soy generadora, y los generadores, una de las características que tenemos reacciones muy viscerales a lo que queremos hacer, y como que sentimos estos impulsos y estos jalones muy corporales, entonces son difíciles de ignorar. Pero sí, o sea, en los últimos años, y como que a partir de esa decisión de Ciudad de México, en la que literalmente rendí el plan que yo tenía por un plan que yo no necesariamente entendía ni sabía qué iba a pasar, pero que mi alma me estaba jalando a eso, fue mi manera de soltar el control. Y obviamente he querido agarrar el control muchas veces más a lo largo de los años. Todo el tiempo lo quiero agarrar, todos los días de mi vida lo quiero agarrar. Pero he mantenido el compromiso a seguir a mi voz interna, y de hecho se ha convertido como en mi mayor devoción, el simplemente seguir lo que mi intuición me diga e ir hacia donde me diga, lo que me ponga enfrente, si se siente bien y si siento ese jalón energético y si siento que la vida me está llevando hacia allá, lo hago aunque en ese momento no lo entienda, y aunque no entienda bien cuál va a ser el objetivo de hacer eso a largo plazo o si va a ser el negocio de mi vida. En algún momento de tener Keter también se nos presentó la oportunidad de tener un espacio. Literalmente la casa donde teníamos la oficina se liberó un espacio gratis que tuvimos un año, entonces decidimos empezar a hacer clases y empezar a hacer meditaciones y empezar a hacer experiencias energéticas para vivir esa parte de comunidad y de ese encuentro en persona. Y aunque no fue un negocio muy exitoso, Casa Keter, también fue como, nunca fue la intención. La vida simplemente nos dio el espacio y lo tuvimos un año. Y en ese año, número uno, fue mucho la parte de estar con comunidad, pero siento que también ese tiempo de Casa Keter me hizo convertirme realmente en maestra, ¿sabes? O sea, no solo en maestra de yoga que ya era, sino en maestra de realmente desarrollo espiritual y de meditación y de el tipo de herramientas que siento que son las que más utilizo ahorita en dar cursos de meditación o de manifestación, o incluso hacer este podcast o hablar con la seguridad con la que hablo de los temas que me apasionan. Es porque ese tiempo en Casa Keter tenía a la gente enfrente con la que hablaba de estos temas y con la que conectaba y a la que respondía y que le gustaba mi energía. Y por más que no fue un negocio, entre comillas, muy exitoso y que prosperó mucho y que solo tuvimos ese espacio un año y que a veces me gustaba ir y a veces me daba muchísima flojera y a veces las cosas salían como queríamos y a veces no, me dio todas las herramientas que ahorita me sirven mucho. Y siento que así ha sido los últimos 6 años de mi vida, como que a la hora de simplemente ir hacia donde me jala la vida, he ido en muchas direcciones que en su momento no entiendo y que creo que de fuera también se ha podido ver un poco disperso mi camino, como que ahora hace esto y ahora hace esto otro y ahora hace esto otro y nada que ver. Este año que ya decidí y que también fue mi voz interna la que me dijo, mamacita, renuncia a todo, ya es momento de dedicarte full a ser Jimena de la Pesa y a presentarte con tu proyecto personal. Obviamente también me dio mucho miedo y obviamente también me costó mucho y había mucha incertidumbre, pero literalmente la razón por la que lo hice fue porque me entregué a algo más grande. Porque a la hora de tener que dar ese salto de fe, que se sentía como estar al borde de un precipicio y brincar y simplemente hacer changuitos y hope for the best, yo lo que le dije a Dios o a esto algo más grande fue, a ver, creo que tú me estás diciendo que brinque. Yo tengo miedo de brincar. Yo no sé qué va a pasar si brinco, pero me imagino que si tú me estás guiando a brincar,
es porque tú sí tienes un plan. Entonces voy a confiar en tu plan, ¿ok? Y confío en que si brinco, van a pasar una de dos cosas. O me vas a cachar y te vas a asegurar de que no me mate y de que esté bien, o me vas a enseñar a volar. Y siempre en todos estos casos y en todos estos momentos decisivos en los que tienes que dar estos saltos de fe, que son realmente los que te van a llevar al siguiente nivel de liberación de tu alma y de tu plan divino. No sé para los demás, pero a mí se me haría imposible hacerlo si no fuera porque le doy absolutamente todo el control y como la chamba a eso, algo superior de cacharme. Y nunca me han tenido que cachar, siempre me han enseñado a volar en el camino, que eso es lo increíble, y por eso ya tengo tanta evidencia y tantos años de que hacer esto cada vez me da mejores resultados y cada vez tengo una vida más yo. O sea, nada más para que dimensiones el plot twist. Hace 5 años yo estaba en mi cabeza buscando una carrera en el mundo de la moda, en el mundo de todas esas cosas instagrameables. Que a ver, me siguen encantando. O sea, sigue estando en mi mood board ir a Fashion Week y todas esas cosas. Pero porque permití dejar ir esos sueños de mi mente y me abrí a la posibilidad de los sueños hacia los que me jalaba mi alma, ahora me dedico justamente a hacer podcast de entregarle tu vida a Dios. O sea que yo nunca jamás en la vida me imaginé que iba a acabar siendo la persona que soy hoy y compartiendo de los temas que comparto hoy, dedicándome y ganando dinero y haciendo sustento de guiar y acompañar a las personas en su camino de desarrollo espiritual. O sea, esto es algo que ni en mis sueños más locos me hubiera podido imaginar, porque simplemente no se sentía parte de mi vida. O sea, no había nada en mi vida anteriormente que me diera información que me hubiera podido haber hecho imaginar que esto estaba en mi futuro. O sea, ¿ya viste a lo que me refiero? Es porque le entregué mi vida a Dios y porque me he permitido a lo largo de los años tomar estas decisiones intuitivas y dar estos saltos de fe. Lo que les digo como, ok, bueno, mi cabeza no entiende, pero voy a confiar en mi corazón, que me ha mostrado un camino súper diferente al que yo me hubiera imaginado para mí misma, pero que al mismo tiempo es como completamente, o sea, esta es mi vida, este es mi camino, esto es lo que se siente demasiado alineado conmigo, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, esto es a lo que le quiero dedicar todo mi servicio, esto es lo que más me apasiona, esto es en donde siento que aporto más valor y es algo que yo jamás me hubiera imaginado para mí, ¿sabes? También en entregarle mi vida a algo más grande que me ha llevado en este proceso que te digo que en muchos momentos se sintió muy disperso y como que muy perdido, por así decirlo. No perdido, pero como muy a la deriva, de que no tenía mucho sentido. Este año siento que todo hizo sentido y que todos mis caminos se encontraron y que se unieron la Jimena diseñadora con la creativa, con la que tiene un negocio, con la que tiene una agencia y que hace estrategias de marca y que hace estrategias de redes sociales, pero que además es creadora, pero que además es maestra, pero, o sea, todas las partes de mí que de alguna manera he explorado en los últimos años y que he tenido que desarrollar habilidades para esos trabajos o esos proyectos que en su momento no son proyectos que yo necesariamente busqué, pero que se me presentaron. Todas esas habilidades son las que uso hoy en mi trabajo y en mi marca personal y en el podcast y en todo lo que hago. Y es como, durante mucho tiempo no tenía sentido, pero es que no tiene que tener sentido para mí, ¿sabes? Y eso justamente es a lo que voy, de que no tiene que tener sentido para ti. Si tú te permites ser guiado y simplemente entregas el control de tu vida a el plan de tu alma y a ese yo superior, a ese Dios, dile como quieras. Esa parte de ti tiene un plan más grande en el que al final todas las cosas tienen sentido. Y la última hazaña de mi voz interior diciéndome que tome una decisión es justamente la decisión que me trajo aquí a San Miguel de escribir este libro. Que aunque yo ya llevo sabiendo años que eventualmente voy a escribir, no sé, me empecé a percibir a mí misma como escritora hace unos años. Pero yo pensaba que iba a escribir, no sé, quizá como a los 40. También por el tipo de libro que a mí me encanta, o sea, a mí me gusta mucho leer memoirs. Disfruto mucho las historias, disfruto mucho la humanidad y disfruto mucho espejearme en las historias de otras personas. Sin embargo, siento que para escribir un memoir tienes que ya tener más años de experiencias vividas. No sé, el punto es que yo no me veía a mí misma escribiendo anytime soon, ¿ok? Sin embargo, a finales del año pasado,
Yo cumplo años en diciembre, entonces justo cuando estaba por cumplir 29. Ya saben que yo siempre, no siempre, pero me entran varias crisis existenciales al año, ¿ok? Todo el tiempo estoy en constante evolución. Y generalmente estas crisis existenciales son cuando son momento de dar algún salto interesante cuántico. Bueno, tuve esta crisis antes de cumplir 29. Y al final la conclusión que le di a esa crisis, porque, o sea, este pensamiento que inició la crisis, inició una conversación dentro de mí. Y algo que me he dado cuenta también últimamente, que me hizo verlo una amiga hace poco, es que también otro superpoder que tengo es que cuando mi mente ego me empieza a decir algo que me debilita y me dice algo limitante, o me trata de hacer chiquita, o me trata de meter duda, o me trata de meter miedo, siempre voy a tratar de contraargumentar. O sea, nunca me voy a quedar con la última palabra que me haga chiquita. Siempre voy a tratar de elevarme a mí misma y al final concluir algo que me enaltezca, que sea compasivo, que sea de autoaceptación o como que sí, o sea, transformar la situación, no aplastarme a mí misma, sino elevarme a mí misma. Entonces, la conclusión de esta conversación interna que tuve en este momento de crisis fue el reconocimiento de mí misma, de que realmente le he echado muchas ganas para acumular mucha sabiduría y justo he vivido en congruencia con mi alma durante ya suficientes años y eso me ha dado muchos resultados o mucha información, ya sabes, o sea, mucho insight de cómo es el proceso de vivir con tu alma. Y también como conclusión me llegó así, imagen a mi mente clarísima de una portada de un libro en donde cuento todo esto. O sea, todas estas enseñanzas o todos estos aprendizajes espirituales. Y me llegó así, el libro con portada, con título exacto, con subtítulo incluso, de que ¡pum! Libro, escríbelo. Y yo, oh, wow, ok. No sé, o sea, me llegó esa idea y me llegó como con mucha claridad y se sintió ese sí interno del que te digo, esa voz interna sabiendo como quiero hacer esto, pero la verdad es que no le puse mucha importancia en su momento, ¿ok? Nada más me llegó la idea y fue como, ok, maybe. Y también sabía, porque este libro estaba, o sea, esta crisis existencial estuvo un poco relacionada a que ya iba a cumplir 30, que estaba cumpliendo 29 y que era mi último año de 20. Y la portada o el título de este libro también estaba relacionado a los 30 años. Entonces, de alguna manera, cuando me llegó la idea de este libro, yo sabía que si lo hacía tenía que ser este año antes de cumplir 30. Pero como te digo, no le puse mucha atención, dije, ok, cool, maybe, lo dejé pasar. Pero empieza este año 2024 y empiezo a estructurar ahora sí mis proyectos, qué cosas quería hacer, lanzar el podcast, lanzar mi página, curso de manifestación, bla. Y sentía de nuevo a mi intuición y a mi vocecita interna picándome el hombro. Como cuando estaba en Ciudad de México y me estaba picando el hombro para que me regresara a Monterrey, ahora me estaba picando el hombro para recordarme del libro. Mientras estructuraba así todos mis proyectos era como, oye, no te olvides del libro, no te olvides del libro, no te olvides del libro. Me obligó a voltear a ver la idea del libro y como que nada más me dijo, no te estoy preguntando si vas a escribir o no vas a escribir este libro. Vas a escribir este libro. Hazle un espacio en el año, acomódalo de cierta manera. We're doing this. Lo vas a hacer. Y yo pues, ok, está bien. Y ya, eso es exactamente lo que hice. Y como esta idea no fue mía, no es que a mí se me ocurriera, y todo esto simplemente se sentía más como una tarea, como algo que se me asignó. Como, oye, tú vas a hacer el canal para esto que va a salir a través de tus manos, punto. Lo único que tú necesitas es hacer lo que necesites hacer para hacer ese canal. Entonces, traté todos estos meses, o sea, todo el año realmente de no enfocarme en el libro y de no pensar en el libro. Sí se me venían de repente algunas ideas y las iba escribiendo en un note, pero realmente no había pensado en sí en el libro porque yo sabía que eso no era lo que me tocaba. Yo sabía que a mí lo que me tocaba era tomar las decisiones y las acciones que me permitieran ser ese canal. Elegir un lugar donde escribir ese libro, que fue San Miguel, que esa es otra historia en que literalmente todo se alineó para que fuera San Miguel. Si quieres la historia completa, lo platiqué en el video de YouTube que subí el domingo, que se llama Mujer de 29 años se muda a San Miguel de Allende a escribir un libro. Ahí platico cómo elegí San Miguel, o más bien cómo San Miguel me eligió a mí. Pero el punto es que yo sabía que mi chamba era tomar estas decisiones de, ok, mudarme de ciudad, hacer el espacio, que en mi caso
uno de los componentes principales fue el curso de manifestación, que es algo que yo ya quería dar desde hace tiempo. Ese sí era un proyecto que yo quería dar y que yo tenía esa idea y esa pasión por hacerlo. Y la manera como lo acomodé fue, voy a grabar el curso de manifestación antes de irme a Monterrey, lo empiezo a vender cuando esté en San Miguel de Allende, lo doy cuando esté en San Miguel, pero ya no me va a requerir mucho tiempo, pero ese ingreso me va a permitir sostenerme unos cuantos meses en lo que termine el año para enfocarme principalmente en escribir el libro. Y obviamente en su momento tenía mucha duda y mucho vértigo y mucha incertidumbre si las cosas iban a salir y si realmente iba a poder como pull it off, el mantenerme sin hacer nada, entre comillas, los siguientes meses para poder realmente dedicarme a escribir. Pero de nuevo, como nada de esto es mi idea, como que también no me siento tan responsable yo. Y yo sabía que las cosas simplemente se iban a acomodar y que si mi intuición y si el universo realmente quería que yo hiciera esto, me iba a acomodar todo y iba a facilitar que lo hiciera. Y esa confianza y ese entregarle la chamba y como la tarea a algo más grande que tú, te deslinda mucho de el estrés de tú tener que resolver todo y realmente las cosas se resuelven solas. O sea, yo ahorita estoy, pero extasiada de mi situación en San Miguel, del depa en el que estoy, tan cómodo, de la colonia. O sea, todo se dio de manera maravillosa. Justamente se metió la gente al curso que se tenía que meter para ahora yo poder escribir. Y ahora resulta que voy a escribir un libro de lecciones espirituales que aprendí antes de los 30, que yo no sabía que iba a escribir. O sea, yo no tenía ni idea que iba a escribir. Y de hecho, si se me hubiera ocurrido a mí como, ay, voy a hacer este libro, me hubiera sentido muy arrogante. O sea, siento que no me lo hubiera querido a mí misma. De que, Jimena, cállate, güey, ¿quién te crees? O sea, espérate, estás bien chiquita. Pero no se me ocurrió a mí, o sea, llegó a mí. Es algo que por alguna razón quiere salir de mí y yo lo único que tengo que hacer es honrarlo. Seguir a mi intuición y confiar y dar esos saltos al vacío y pedir que o me cachen o me enseñen a volar, y siempre me enseñan a volar. Esa es la realidad, que siempre me enseñan a volar y que mi vida cada vez es más mágica y más bonita porque justamente le entregué el control y el plan a el universo, a Dios, a mi higher self, a mi intuición y algo más grande que a mí. Y yo simplemente estoy en servicio de lo que mi intuición me vaya diciendo. Y justo esta semana estaba escuchando un episodio de podcast de The School of Greatness que entrevista a Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert es justamente mi escritora favorita. No sé, es una persona que me inspira muchísimo. Es la autora del libro Eat, Pray, Love, que es muy famoso, pero también Big Magic es un gran libro. En general ella, la quiero mucho. Y ella estaba hablando también como de su proceso creativo y de que como cuando eres creativo justamente te llegan estos impulsos y que de repente la creatividad se va y se va durante mucho tiempo. Entonces que ella ha pasado periodos en que 2 años no se le ocurre nada, que literalmente no tiene nada nuevo que crear y que siente esta necesidad de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué toca? ¿Y ahora qué toca? Y que en ese hablar con Dios o con el universo y preguntarle qué toca, qué más hago, cuando nada le está viniendo, el universo nada más le contesta y le dice, en este momento solo janguea, chilea en la vida. Cuando tengas que hacer algo más, cuando queramos que hagas algo más, se te va a avisar y se te va a notificar. Si no se te ha avisado y si no se te ha notificado, no tienes que crear nada más. Y me pareció, me encantó eso que dijo porque siento que así se ve. O sea, cuando ya como que estableces esta conexión con Dios y con el universo y le dices, ok, tú estás en control, te doy mi vida, yo solamente estoy en servicio, utilízame de la mejor manera posible. Así se va haciendo, te conviertes en un trabajador de este plan, en la parte física que puede traer esto a la tercera dimensión y que tu única responsabilidad es ponerte ya al servicio y ejecutar y ser el canal, pero realmente los planes no son tuyos y tú simplemente estás, pues sí, como ya dije, en servicio de algo más que quiere expresarse a través de ti. Entonces, eso fue todo en cuanto a mi historia desde que entregué mi vida a Dios y mi testimonio de por qué conviene hacerlo. Neta, te puede asombrar muchísimo las direcciones que toma tu vida cuando le entregas a Dios el plan de tu alma y simplemente le dices, mira, tú sabes mejor para qué me hiciste, muéstrame para qué me hiciste y yo solamente estoy aquí para seguirte y hacerlo realidad. Y pues sí.
¡Guau! La fluidez de este podcast acostada. Fíjense que yo llevaba meses intuyendo esto y no me había atrevido porque decía, no, Jimena, no seas descarada. Eres una persona seria y formal hablando de cosas espirituales. Te deberías de ver más entera, pero este es el estado más natural de mi ser y justamente esto es lo que quería, hablar cómoda, hablar como si estuviera platicando con un amigo y siento que definitivamente me cambió mucho la experiencia, así que probablemente así me van a seguir viendo. Y pues nada, queridos, espero que te haya gustado este episodio. Si sí, compárteselo a alguien que creas que le puede servir escuchar esto, a alguien que tal vez esté mucho en su mente y que le esté dando miedo seguir a su intuición y que sepas que tiene ahí cositas que hacer o que seguir. Tú también, si te cayó el saco, póntelo. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Te va a dar mucho miedo y vas a tener que dejar muchas cosas atrás y va a ser mucha incertidumbre y eso es la parte difícil y por eso no todo el mundo lo hace, pero te prometo que no te vas a arrepentir. ¿Y qué más? Si te quedaste hasta el final, vamos a comentar a mi última publicación de Instagram. Comenta Salto de Fe para saber que te quedaste hasta el final del episodio y que te gustó. No te olvides de darle mucho amor, 5 estrellitas. Sirve mucho para que siga creciendo este proyecto, esta comunidad. Te recuerdo que te quiero mucho, que eres importante, que vales mucho, que tienes muchísimo dentro de ti, que el mundo se beneficiaría de que lo compartieras. Yo quiero que lo compartas y te voy a echar porras desde aquí acostada en mi sillón. Te mando un beso, un abrazo de cora a cora y nos escuchamos en 2 semanas en el siguiente episodio de Hijos de la Magia. Bye.